y muchas gracias también por estar orando por nosotros. Pastor José y Virginia, nuestros pastores, están viajando en este momento a Santa Rosa La Pampa para una capacitación y todo un trabajo con matrimonios en una iglesia en Santa Rosa durante todo el día de mañana, así que también agradecemos que los tengan en oración, ¿sí? En el día de hoy, de mañana y el martes que estarán regresando, ¿sí? Y también mandó saludos ayer Pato y Mario. ¿Cuántos conocen a Pato y Mario? Muy bien, porque fueron también papás de Fede el lunes a la noche. Es un pañuelito chiquitito. Santiago debe ser como 4 Fede, una cosa así, ¿no? Pero están muy bien, Fede y su mamá también, así que enviaron sus saludos. Si fuera por Pato, ella ya hoy estaría acá, todos la conocemos, ¿no? Pero bueno, creo que la hemos hecho entrar en razón y que tenga un poquito de paciencia. Pero están muy bien. Bien, te invito a que vayas a tu Biblia, en la Epístola Universal del apóstol Pedro, la primera de ellas, en el capítulo 1, dice así, desde el versículo 13, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les será dada cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Tanto estas cartas de Pedro como quizá la mayoría de las cartas del apóstol Pablo son cartas que a uno le gustaría desmenuzarlas palabra por palabra. Y les confieso que cuando escribía el mensaje agregué más texto bíblico acá y después lo borré porque digo, no, es demasiado, ¿sí? Y es demasiado lo que hay para extraer de aquí, y por eso está buenísimo que puedan venir al taller de introducción bíblica, de panorama de la Biblia, porque es tan bueno poder tener herramientas para comprender mucho más a fondo la palabra, poder abordarla mejor, con más conocimiento, con mayor amplitud, porque además, como decía un profesor mío en el seminario, la primer clase que tuve de Biblia fue Introducción al Antiguo Testamento. Era un lunes a las 9 de la noche. Me acuerdo el momento, me acuerdo el lugar, porque esa frase marcó mi vida después para siempre. Él lo único que dijo es, lo único que espero es que al terminar este cuatrimestre conmigo, ustedes salgan de acá con la plena convicción de que saben menos que hoy. Y era cierto,
Porque en la medida que vamos profundizando mucho más en el conocimiento, nos damos cuenta de cuánto es lo que todavía tenemos por conocer. Y pasan los años, pasa el tiempo y uno profundiza y se da cuenta que igual hay mucho más. Ni hablar lo que tiene que ver con el conocimiento general, ¿no? Hoy yo ya casi no quiero agarrar un diccionario, un libro, papel, porque en internet está todo. Y es impresionante la cantidad y variedad de conocimientos que hay. Pero una de las cosas que más me sorprende es que en medio de la abundancia de nuevos conocimientos que tenemos día a día en el mundo, la palabra de Dios sigue siempre vigente. Y en medio de esa cantidad inmensurable de cosas que hay por conocer, uno vuelve a la palabra de Dios y siempre hay palabra fresca, siempre hay palabra viva y siempre hay algo más y más profundo por conocer. Por eso, te insisto, la importancia de que no te pierdas esos talleres de capacitación, todos que van a ser de mucha edificación para tu vida. El diccionario define santidad como la cualidad del que es santo o de lo que es santo, ¿sí? Santidad es la cualidad que tiene aquel que se llama santo. Y dice también que santo es alguien que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión. Pero seguí buscando un poquito más, ¿sí?, acerca de la palabra santo y encontré que es una traducción del hebreo kodesh, que quiere decir separado para Dios, ¿sí? Esta palabra hebrea se traduce como santo y también se traduce como consagrar, que justamente tiene que ver con esto, o santificar, ¿sí? Y esto es siempre la idea básica de una persona o cosa que es santa, consagrada, separada o santificada, ¿sí? Algo separado, santificado, consagrado a Dios. Y esto es el eje medular de esta palabra, de este pasaje que leíamos recién, ¿sí? Santifíquense, sean santos, vivan de acuerdo al Dios aquel que invocan. Dice Hebreos 12:14 también, busquen la paz con todos, ¿y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie, ¿quién es? Nadie verá al Señor. Qué tremenda afirmación. Y hasta qué contradictorio podríamos decir, ¿no? Con el mensaje que a veces predicamos. Porque decimos que en realidad, como nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, fue Cristo el que pagó por nosotros. Pero acá el apóstol dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces yo quiero que nos podamos meter un poquito más a fondo, a comprender lo que Dios quiere hablarnos a través de esta palabra. ¿Es importante estar en paz con todos? Sí. Y ese todos incluye a Dios. Pero resulta que, ¿cómo voy a estar en paz con Dios si no puedo estar con Él? ¿Cómo puedo saber que estoy en paz con alguien con el que no tengo contacto? De hecho, justamente lo que ocurre muchas veces es que como no podemos tener paz, preferimos cortar el contacto. Y entonces si yo no puedo estar en paz con alguien, ¿qué hago? Me alejo de ese alguien. Como no puedo tener paz, no lo resuelvo. ¿Cuál es el mecanismo más rápido? Me alejo, me distancio, ¿sí? No puedo resolverlo. La verdad que no puedo estar en paz con vos. Entonces mejor me voy porque quiero estar en paz. Nunca le dijeron a nadie, déjame en paz. ¿Qué significa decirle a alguien, déjame en paz? Andate, no me molestes más, alejate, ¿sí? Ahora, ¿resolvemos de esa manera el problema que tenemos con la paz? Por supuesto que no. Yo verdaderamente sé si estoy en paz con alguien cuando estoy con él y cuando puedo estar con él en paz. Si estoy lejos de alguien, puedo tener ausencia del conflicto, puedo estar distanciado del conflicto, pero no estoy en paz con esa persona, estoy en paz yo, en todo caso. Estoy tranquilo, me saqué la necesidad de enfrentar el problema.
Ni hablar, y no voy a entrar en eso hoy, que difícilmente podamos aseverar de que uno está en paz consigo mismo cuando no puede estar en paz con los demás. Pero lo cierto es que para poder saber que estoy en paz con alguien, primero tengo que poder estar en contacto, en comunión con esa persona. Y el pasaje de Hebreos empieza diciendo: estén en paz con todos y en santidad, busquen la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, que para poder decir que yo estoy en paz con Dios, tengo que poder buscar la santidad. Porque si yo no estoy en santidad, no puedo sentarme a tomar mi café con Dios. Y si no puedo estar con Él, difícilmente pueda saber si de verdad estoy en paz con Dios. Esta es la razón por la que muchos de nosotros nos terminamos alejando de Dios. Porque no podemos estar en paz con Dios si no nos sanamos y nos tratamos a la luz del Espíritu Santo para encontrar la paz con Dios. Y como enfrentar eso, al igual que enfrentarlo en nuestras relaciones interpersonales es difícil, a veces decimos: ¿sabes qué? Déjame en paz. Y de eso quisiera que podamos hablar y profundizar un poquito hoy. Este año Dios nos desafió con el imperativo: ocupa tu lugar. Y esta palabra nos ha movilizado, por lo menos a mí me movilizó muchísimo, ¿sí? Y nos ha movilizado a conocer nuestro llamado, nuestro propósito, nuestros dones. Hemos comprendido que como parte del reino de Dios debemos ocupar nuestro lugar. Hemos comprendido que somos parte del cuerpo y tenemos una función específica. Hemos comprendido que no podemos usurpar el lugar del otro y que tampoco podemos pretender que otros hagan lo que a mí me toca. Pero también es necesario comprender y procurar las condiciones que necesitamos tener en nuestra propia vida y que nuestra propia vida debe manifestar para ocupar el lugar al que Dios nos ha llamado. ¿Y saben por qué? Porque no podemos ocupar ese lugar de cualquier manera. No podemos ocupar el lugar que Dios nos ha llamado a ocupar de cualquier manera. Y esto lo dice Pedro. Fíjense que comienza hablando de un viejo molde, ¿sí? Y yo siempre recuerdo una historia que la verdad es que ahora no me acuerdo si fue real o no, y la he escuchado muchas veces en distintos lugares, y seguramente cada uno de los que la relata le habrá puesto su tono de color. Yo le puse seguro el mío porque la anoté en función de cómo la recuerdo. ¿Sí? Un hombre indigente, ¿sí? Del cual alguien se compadeció un día, ¿sí? Lo vio, estaba abandonado, y entonces en una ocasión se compadeció de él y decidió llevarlo a su casa, a este hombre, ¿sí? Y proponerle un buen baño, que se pudiera limpiar, lavar, higienizar. También lo afeitó, le dio para que se vistiera ropa y calzados nuevos, y también lo invitó a comer. Se sentaron, comieron y después lo despidió. Entonces este hombre que había llegado a la casa de esta persona con compasión, había llegado barbudo, sucio, con la ropa andrajosa, ¿sí? Y este hombre le propuso que se bañara, que se higienizara, lo afeitó, le dio ropa nueva y le dio de comer. Después le dijo: bueno, qué lindo día que pasamos, andá. Y este hombre, supongo yo, se habrá quedado con la satisfacción de decir: qué buena obra que hice hoy. Pero lo cierto es que los meses pasaron y después volvieron a encontrarse, y fue grande la sorpresa de este hombre amable cuando encontró al indigente. Y no solo fue sorpresa, sino que fue decepción. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el indigente estaba en iguales condiciones que la primera vez. De nuevo estaba sucio, de nuevo estaba barbudo, de nuevo mostraba las secuelas de alguien que no había comido, y de nuevo estaba con su ropa hecha harapos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Vos qué crees? Porque naturalmente este hombre no podía cambiar ni su entorno, ni su condición, ni su mentalidad por una tarde, por un día, por un rato en la casa de una persona que lo quería ayudar.
Pero ¿sabes por qué me acordé de esta historia? Porque creo que así vivimos la vida muchos cristianos. De pronto se abren las puertas de la iglesia y se abren las puertas de los cielos y está Dios ahí dispuesto a ayudarnos. Y entonces nos invita a pasar, nos invita a darnos una ducha, nos dice, ¿por qué no te sacás esa mugre que tenés encima? Y nos bañamos y nos afeitamos y Dios nos da una pilcha nueva, como este saquito que me regaló mi esposa y hoy varios me lo elogiaron. Y como también unas zapatillas que alguien habrá visto quedando mal, no sé, unos amigos esta semana me dijeron, te queremos bendecir y queremos bendecir tus pies, me dijeron, y me pusieron zapatillas nuevas en los pies. Y entonces venimos y disfrutamos de esas cosas. ¿Cuántos disfrutan cuando tienen ropa nueva? Yo disfruto un montón. Aunque no somos muy de salir de shopping con Rosa a comprar, pero cuando necesitamos, vamos. Y es lindo. Y uno disfruta cuando le regalan. ¿No es cierto que disfrutamos eso? Y cuando somos mimados de esa manera es una experiencia re linda. Ahora, resulta que después salimos limpitos, comimos bien, pasamos un buen tiempo, pero salimos a la calle, empezamos a andar y la calle nos ofrece de nuevo la misma mugre, el tiempo nos ofrece de nuevo la misma barba y nuestro molde, nuestro viejo molde nos lleva a estar de nuevo en la misma condición en la que estábamos antes. Fíjense que en el pasaje que leímos hay algunas características que a mí me interesan destacar, algunas frases que Pedro menciona y que son importantísimas al momento de decidir un cambio como el que Pedro está promoviendo. Si él dice, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que antes tenían. O sea, había un viejo molde. Dice que esos malos deseos forman parte, ese molde, ¿sí?, del tiempo en el que vivían. ¿Dónde? ¿Dónde vivían? En la ignorancia. Y había comenzado antes diciendo, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y entonces quiero, de esa primera porción del pasaje, destacar 5 frases que me parecen claves en esta enseñanza. Primero, habla de que vivían en la ignorancia, es decir, no conocían otra cosa, no conocían otro deseo mejor, vivían en la ignorancia, ¿sí? Los malos deseos, el viejo molde, respondían al tiempo de la ignorancia, pero ahora no somos más ignorantes. Una cosa era cuando vos le podías echar la culpa, yo no sabía, pero ahora sí sabés. Segundo, hijos obedientes. ¿Cuántos son papás? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus hijos? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus hijos las 24 horas del día? Cuando no son obedientes. Parece que a veces no costara tanto. Nos saca de adentro, como decía Vilma recién, ¿no? Yo adentro, mi carne se desespera y el espíritu trata de contenerse, trata. A veces no podemos. Y entonces, como hijos obedientes, pregunto de nuevo, ¿cuántos son hijos acá? ¿Cuántos son siempre hijos obedientes? A ver. ¿Cuántos lo fueron siempre? Nunca una desobediencia, siempre intachables. El hijo obediente, ¿qué hace? Se conduce en sujeción a las órdenes de su padre. Entonces Pedro le dice, como un hijo obediente.
Para que haya obediencia, primero hubo un marco de conducta puesto. Y entonces cuando conocemos ese marco de conducta puesto y ya no vivimos en la ignorancia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Una cosa es cuando mi hija yo no le había puesto el parámetro. Entonces yo no le había dicho, mirá, si tocas eso va a ser un problema. Entonces lo rompe. Y si yo la reto y le llamo la atención, o a Juan Ignacio, que es el más travieso, el que más toca, el que menos conoce de esos límites, si yo lo reto porque rompió algo que no tenía que tocar, pero yo no le había dicho, él era ignorante. Y seguramente lo que ocurrirá ahí es que si igual lo reto, lo voy a retar porque descargo mi bronca y no por un acto de justicia. Ahora, cuando yo le advertí 1, 2, 3 veces, él ya es consciente. Y entonces, si hace lo que no debe hacer, es un hijo desobediente, ¿sí? Yo habitualmente lo que hago con Juan Ignacio, lo llevo al dormitorio y le recuerdo. Te lo expliqué la primera vez, te lo expliqué la segunda y te advertí las consecuencias. Así que ahora viene el chirlo, te guste o no. Y como tiene un pañal así, habitualmente le duele más el orgullo que la cola. Y después lo abrazo y juntos lloramos. Pero ya no puede decir que es ignorante. Todos vemos con mucho agrado ese ejemplo. El problema es que Pedro no le está hablando a los niños, le está hablando a estos hijos desobedientes, a este que está parado acá adelante, al que también Dios alguna vez le tuvo que decir, te lo advertí la primera, te lo advertí la segunda, te lo advertí la tercera. Y cuando viene el chirlo, lo peor de todo es que nosotros nos enojamos, igual que nuestros hijos, de la misma manera. Quizá vos decís, bueno, pero yo eso no lo entiendo porque no tengo hijos. Bueno, está bien, ya te va a pasar. De la misma manera, cuando conocemos, no podemos justificarnos y ya no podemos decir, bueno, pero es que... Y de eso se trata lo que sigue. Por eso Pedro, antes de decirles eso, pone el marco y les da un par de claves importantes para que se encaminen como lo tienen que hacer y les dice, dispónganse para. Yo puedo decir que este celular está dispuesto para arriba, que está dispuesto para abajo, ¿sí? Tiene una disposición. Según cómo estén los instrumentos, están dispuestos de una manera o de otra. ¿Bien? Nosotros también nos disponemos para una cosa o para otra. Y entonces Pedro comienza diciéndoles, dispónganse para. Para moverse primero hay que disponerse, ¿sí? Para actuar, para hacer algo, primero hay que disponerse. Si no disponemos el teclado acá, arriba de este pie, y lo enchufamos y conectamos, no está, aunque el teclado cumple la función de sonar, no está dispuesto para cumplir esa función. Y entonces Pedro les dice, si ustedes no deciden disponerse hacia el sentido donde tienen que ir, no lo van a lograr. Comiencen por disponerse para, ¿sí? Tenemos que primero orientarnos. Y esto significa meditar acerca de una decisión que queremos tomar, ¿sí? Acerca de la dirección a seguir y enfocarnos en ese sentido, ¿sí? Las palabras de Pedro están bien pensadas y ubicadas cada una en su lugar. Para obrar con inteligencia, primero hay que disponerse. Y eso es lo que sigue después, les dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Y esta es entonces la cuarta frase, actuar con inteligencia. ¿Qué es lo que nos permite la inteligencia? La inteligencia nos permite desarrollar la capacidad de discernir entre las posibilidades. Con la inteligencia nosotros podemos discernir entre las posibilidades que tenemos por delante antes de actuar. ¿Y qué significa actuar con inteligencia? Es la acción de moverse habiendo evaluado las opciones y habiendo evaluado sus consecuencias y decidiendo por aquellas que son mejores para nosotros. Entonces, para
actuar como hijos obedientes y dejar el molde que teníamos cuando estábamos en ignorancia, necesitamos disponernos primero a hacerlo. Necesitamos, segundo, actuar con inteligencia. Y la acción viene cuando tenemos dominio propio, que esta es la quinta frase que Pedro menciona, ¿sí? Tengan dominio propio. De nada sirve un razonamiento inteligente si no somos dueños de nuestra voluntad y de nuestras acciones. Entonces hay gente que la tiene re clara. Hay gente que dice, no me digas lo que ya sé. Pero uno ve que sus acciones no son consecuencias con la claridad que su inteligencia les asigna. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Porque están dominados por las circunstancias, están dominados por las emociones, están dominados por las heridas, por los traumas, por las angustias, por los dolores, por las reacciones que han ido acumulando por las experiencias vividas. Entonces, por más que lo entienden, no tienen dominio propio. También a veces están dominados por sus propios deseos, por sus ganas, por sus anhelos. Y porque la verdad es que a mí hoy me reditúa mejor darle bolilla a lo que tengo ganas y a lo que siento, que a lo que por la inteligencia con la que he evaluado las cosas debería responder y actuar. Algo de esto tiene que ver con lo que hablábamos antes cuando decíamos, estoy sin paz con alguien y mejor déjame en paz, ¿no? Y actúo por lo que tengo ganas. ¿Qué tengo ganas? Y yo tengo ganas de no complicarme la vida, tengo ganas de pararme en mi orgullo y no reconocer que para lograr la paz, además de cambiar el otro, primero tengo que empezar por cambiar yo. Y entonces mejor déjame en paz, ¿no? Actúo ¿con qué? Con el viejo molde, el molde de los viejos deseos, el molde de las viejas cosas, que las puedo justificar en la ignorancia, pero cuando tengo nueva luz y entiendo que hay un camino mejor, una mejor senda, ya no hay justificativo. Y entonces ya no soy un hijo ignorante, sino que me convierto en un hijo desobediente. Y Pedro entonces nos está invitando a abandonar el viejo molde. ¿Y cómo hacemos para cambiar de molde? Para dejar el viejo. Bueno, tenemos que descubrir el nuevo. Hay un nuevo molde. Y Pedro lo presenta. El llamado a ocupar nuestro lugar en el reino demanda moldear nuestra vida conforme a ese nuevo modelo. Muchas veces nos frustramos cuando no encajamos. De hecho, quizá muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios porque sentimos que no encajamos. Nos alejamos de la iglesia porque sentimos que no encajamos. Nos alejamos de ámbitos de propósito porque sentimos que no calzamos. Y esto tiene que ver con el molde. Nunca vamos a encajar si nuestra vida está moldeada por un molde distinto. Nunca vas a encajar en el nuevo molde, en el molde del lugar que Dios tiene para tu vida, del lugar en el que Dios va a cumplir su propósito en vos, si vos querés encajar amoldado a otro molde. Es imposible que eso sea así. Y entonces el nuevo modelo es el que nos tiene que moldear. ¿Cuál es este modelo? Este modelo es Cristo. Pedro lo menciona ahí. Sean santos porque yo soy santo. Debemos ser santos como Cristo es santo. Disponernos a actuar con inteligencia es, mediante el dominio propio, someter nuestra voluntad en obediencia a Dios, abandonando nuestra vieja vida y tomando la vida de Cristo. Hay una característica fundamental del santo que nos enseña cuál es el modelo. Dice el pasaje que Él derramó su sangre como cordero sin mancha y sin defecto. Es decir, perfecto. Y ese es el modelo. Estamos llamados a buscar ser como Cristo hasta que seamos perfectos como Él.
Ese es el nuevo modelo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos una moldura vieja que nos ha moldeado en nuestra ignorancia a otro formato, pero Pedro está diciendo, ahora que conocés la verdad, no podés seguir moldeado de esa manera. ¿Por qué? Porque vas a estar actuando no como ignorante, sino como hijo desobediente. Entonces hay un nuevo modelo. Amoldá tu vida a ese nuevo modelo. Sigue el pasaje y más adelante habla del precio que Cristo pagó para que nosotros tengamos acceso a Dios y a ese nuevo modelo. Y dice el pasaje que el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Tremenda declaración. Cristo pagó con su sangre. Y yo pongo acá que de pronto me da la sensación de que hay tantas verdades que se vuelven a nuestro oído y a nuestro corazón tan sin sentido, tan livianas, las desvalorizamos tanto, hablamos tanto de la sangre de Cristo que ya es como, sí, Cristo. O sea, hay una persona que dio su vida por vos y por mí y derramó su sangre, no entregó sus bienes, no entregó sus posesiones, entregó su vida y la entregó por amor a nosotros. Cristo pagó el precio que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, pero siguiendo sus pisadas, y acá está la parte difícil, nosotros debemos sacrificar nuestra vida muriendo ¿a qué? A nuestros malos deseos, a los deseos que teníamos cuando estábamos en ignorancia. No se trata de pagar por nuestros pecados, eso ya lo hizo Él. No se trata de que te tenés que ganar el cielo haciendo buenas obras. No. Y acá está esto que decía al principio que parece contradictorio, pero ¿cómo? ¿Cristo no pagó por mis pecados para que yo tenga acceso a Él? Sí, si Cristo no hubiera pagado por nuestros pecados, nosotros no tenemos chance. Pero ahora que Él tendió el puente, para cruzar el puente, yo debo amoldarme a Cristo. Ahora que Él extendió el brazo y ahora que Él pagó el precio y rompió la separación entre nosotros y Dios, para acceder a esa bendición y a ese lugar santísimo, ya no tengo que sacrificar más corderos, ya no tengo que pagar más precios, lo que tengo que hacer es lo mismo que Cristo hizo, entregar mi vida. Sacrificar mis deseos, sacrificar mi voluntad, buscar ser como Cristo. ¿Qué significa ser como Cristo? Amoldarme a ser como Él. Filipenses capítulo 2. No haya en ustedes que sentir a los demás como inferiores, cada uno ve a los demás como superiores a sí mismo, y haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí está. Toda la lectura lo pueden leer después. No podemos pretender invocar a Dios e invocar su favor, pero no permitir ser procesados por la sangre de Cristo. Así lo dice Pedro allí en el pasaje cuando dice, como bien saben, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Es decir, no le falten el respeto a Dios. Están invocando el favor de Dios, Dios saname, Dios ayúdame, pero yo voy a seguir haciendo la mía. No, no hay forma. Podés hacerlo cuando estás en ignorancia, pero cuando ha venido la luz a tu vida, no podés seguir creyendo que vas a sostener una vida de pecado, una vida amoldada a tus viejos deseos y que Dios igual te va a bendecir siempre. No nos podemos engañar. Y yo no estoy enojado ni con este mensaje quiero retar a nadie, pero sí quiero llamarte y llamarme a una reflexión profunda acerca de cuál es el molde bajo el cual vivimos, porque la palabra es clara. Y vuelvo a lo que dijo Diego al principio,
no la escribimos nosotros, pero yo le creo. Creo la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es nadie. Con temor. No podemos creer que podemos acercarnos a Dios e implorar su favor, pero no dejarnos tratar por la sangre que nos limpia de pecado, que nos hace aceptos delante del Padre. Con temor, como lo enseñaba el apóstol Pedro, debemos caminar sabiendo que el Rey de Justicia juzga con imparcialidad, discierne las intenciones del corazón y no dará por inocente al culpable. Palabra de Dios. Ahora, Dios no es un Dios que nos quiera castigar, Dios no es un Dios que nos quiere someter, Dios no es un Dios que nos quiere lastimar, Dios no es un Dios que nos quiera esclavizar, Dios nos quiere bendecir. Por eso Pedro comienza diciendo: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Más adelante dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Hay esperanza, hay una razón de ser para que sea bueno para vos y para mí escoger este camino. Hay bendición de Dios en la santidad, hay bendición de Dios en la obediencia. Es así. Por eso no se trata de que si yo no me someto en obediencia a Dios, entonces Dios me va a castigar. No, si no te sometes en obediencia a Dios, te perdés la bendición de Dios. Ese es el punto. Nos perdemos la bendición, el motor de la santidad es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice Hebreos también, capítulo 12, pero en el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, ¿qué hizo Jesús? Vio el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era su gozo? Su gozo era salvarte y salvarme. La bendición más grande de Dios era reconciliarse con su creación, con la humanidad. Y entonces Jesús, viendo el gozo que tenía más allá, no decidió conforme a las circunstancias. No se amoldó a este mundo. ¿Podría haber escogido bajarse de la cruz? Sí. ¿Podría haber escogido no sufrir? Sí. ¿Podría haber escogido no pagar ese precio? Sí, podría haberlo hecho. Pero sin embargo decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque él miró el gozo que había más allá, el gozo de la bendición, de ser el canal para que vos y yo hoy tengamos acceso libre a Dios. Pero ¿cómo configuramos ese acceso? Cuando nosotros, aceptando esa obra que Cristo hizo por vos, que hizo por mí, decidimos amoldarnos, moldear nuestra vida en santidad para poder acceder a Dios. Ese es el camino, no hay otro camino. No podemos invocar a Dios para que nos abra las puertas, para que nos bendiga, para que nos asigne un lugar, para que resuelva nuestras necesidades si no somos coherentes frente a aquel a quien nos dirigimos. Es tiempo de recuperar el temor reverente frente a Dios, porque sabes que no da igual. No da igual. Yo te invito a que cierres tus ojos. Nunca vas a encajar en el lugar que anhelás en el reino de Dios
Nunca vamos a poder ocupar el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros si no estás, si no estoy permitiendo que su Espíritu te moldee, me moldee a imagen de Cristo, abandonando nuestros malos deseos y sometiendo nuestra vida en obediencia para alcanzar la santidad. El llamado es sencillo, el llamado es fácil, el llamado es concreto, porque ni vos ni yo somos ya hijos ignorantes. Si vos sentís que sos todavía ignorante acerca de esta enseñanza, te digo que hay una bendición tremenda en Cristo Jesús. Quiero decirte que Jesucristo para nosotros no es una historia religiosa. Jesucristo es Dios hecho hombre que caminó en la tierra y pagó el precio por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Y si no sabes de qué se trata, te digo que hoy podés conocer a Cristo. Te digo que hoy podés saber de qué se trata. Y también te cuento que hoy has conocido una verdad. Jesucristo se ha acercado. Jesucristo se hizo hombre para pagar por vos y pagar por mí. Y Él quiere darte una vida nueva. Él quiere darte una bendición nueva. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere tomar tus cargas. Él quiere liberarte. No importa cuánto te hayas equivocado. Él es un Padre bueno que perdona a sus hijos, que los abraza y que los restaura. Si hoy querés experimentar el amor de ese Dios que transforma y querés dejar el viejo molde que solo te ha traído problemas, que te ha traído a veces satisfacciones momentáneas, pero que en el tiempo te ha llenado de amargura, de aflicción, Cristo hoy te extiende la mano porque Él ya pagó por vos. Y lo único que espera es que vos respondas a su llamado y le digas: sí, yo quiero. Por eso, como no conozco la realidad de todos aquí, si hay alguien que dice: yo quiero conocer a ese Cristo, yo solamente para saberlo y para poder ayudarte, si te animás y si tenés esa convicción y decís: yo quiero eso para mi vida, yo te invito a que levantes tu mano donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mantén tu mano levantada un momento. Pastores, estén atentos, por favor. Déjame que te pida que te pongas de pie. Te queremos abrazar, te queremos bendecir, solo eso. Pastores, líderes, si es alguien que está de pie, acércate. Este es un llamado para los que dicen: yo quiero hoy de verdad conocer a Cristo. Quiero de verdad encontrar ese camino. Hermanos, líderes, acérquense también, los maestros del club, todos los que puedan y estén atentos. Hay gente que por ahí está de pie. Si ven a alguien solo, acérquense. Y el resto te invito a que estés en oración y que sigas meditando esta palabra. Hoy hay fiesta en los cielos. Hoy hay fiesta en los cielos porque hay hijos del Señor que se están acercando a Él, que están tomando decisión en esta mañana. Dale gracias al Señor y seguí meditando la palabra, porque la palabra también te alcanza. Desciende sobre mí, Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Ven, ya no busques más, hoy toma tu lugar, desciende sobre mí.
Mantenete en oración. Y yo quiero ahora invitar a todos, a cada uno. Yo ya estoy de pie. Antes de hacer este llamado te digo, yo ya estoy de pie. Y he tomado esta decisión. Pero tuve que pedirle perdón al Señor nuevamente, porque hay cosas en mi vida que responden a un modelo viejo. Y hoy el llamado es para todos y cada uno de nosotros. Si Dios hoy te habló y esta mañana te confrontó con que todavía tu vida sigue respondiendo a un diseño que heredaste de tus antepasados, como decía la palabra, que heredaste de tu humanidad y que responde al tiempo de la ignorancia, Dios te está llamando. Y yo les pido por favor que estemos en silencio, en reverencia, en respeto. El Señor se está moviendo en este lugar, y hermanos, por los que se está orando, así que por favor te pido que mantengas el silencio por respeto a aquellos a quien Dios está hablando hoy. Y si Dios te está hablando esta mañana y vos decís, yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Padre, reconozco que mi vida aún no responde plenamente al molde que vos estableciste, al nuevo diseño, al nuevo modelo que es Cristo. Yo te invito a que te pongas de pie también y tomes decisión esta mañana. Ponete de pie si decís, yo reconozco que en mi vida aún tengo que trabajar en pos de la santidad. Reconozco que aún me falta. Si hay pecados arraigados, confesalos ahora delante del Señor y decís, Señor, yo quiero renunciar a este viejo molde porque me quiero parecer a vos. No le esquives al llamado, no le esquives al desafío, no le esquives a la palabra de Dios, porque la palabra, si es para vos, no la vas a poder esquivar. Decidí esta mañana caminar esa senda que es la que nos garantiza comunión con Dios. No podés invocar a Dios, no podés clamar por su favor, no podés orar cada mañana sin temor, entender que necesitas vivir en santidad, que necesitas buscar la santidad, que necesitas ser redimido por Cristo. Ten un momento de confesión y vuelvo a invitarte, si estás tomando decisión esta mañana, que te pongas de pie donde estás. Ponernos de pie nos compromete. Claro que nos compromete. Pero ¿hasta cuándo vas a estar sin compromiso? ¿Hasta cuándo vas a estar dando vueltas? ¿Hasta cuándo vas a patear para adelante las decisiones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Toma decisiones esta mañana y deja que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. Hay gente que está arraigada a la falta de perdón. Hay gente, siento en mi espíritu, que está atada por problemas en su carácter y está en conflicto, está en dificultad. Y no hay paz en la familia porque hay mucho conflicto, porque hay mucha dificultad. Y Dios te dice esta mañana, busca la santidad. ¿Querés estar en paz? Busca la santidad. Y si no alcanzaste la paz es porque todavía te falta. No hay forma de echarle culpa a los demás. Cuando uno vive en santidad y en esa búsqueda constante, la paz que sobrepasa todo entendimiento te alcanza y me alcanza. Y si esa paz todavía hoy no gobierna en tu vida, es porque todavía hay decisiones que tomar. No dejes de tomar las decisiones que Dios te está
pidiendo esta mañana. Y por último quiero decirte, así como se lo decía a los papás de Santiago hoy respecto de este precioso bebé que presentamos, esto es un proceso que empieza hoy, pero que se sostiene todos los días. No seamos como ese hombre indigente que recibió las ropas nuevas, pero salió de esa casa limpio, rozagante, renovado, a vivir de la misma manera. Hoy Dios te está limpiando, hoy Dios te está lavando, hoy Dios te está vistiendo de nuevas ropas. Créelo, créelo, pero permití que el Espíritu Santo opere en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, para ayudarte a cambiar tu manera de vivir. De tal manera de que la próxima no vengas ya más andrajoso. Que la próxima vengas a renovarte, a alimentarte a la presencia del Señor. Digo, no solo venir acá, venir a la presencia del Señor, pero para crecer en más y no porque volviste atrás. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta mañana de victoria. Gracias por la obra que en cada uno de nosotros has hecho. Señor, todos los que hemos respondido a tu llamado esta mañana, te decimos, Padre, auxilianos. Espíritu Santo, hace tu obra en nosotros. Señor, nosotros morimos para que, como decía el apóstol Pablo, ya no viva yo, sino que ahora viva Cristo en mí. Para que lo que ahora yo viva en la carne, mis hermanos vivan en la carne, los vivamos en la fe del Hijo de Dios que se entregó, murió, dio su vida por nosotros. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Terminamos juntos dando gloria al Señor. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Él?